Vamos a trabajar ahora con nuestro asesor científico, el geógrafo, profesor universitario Ricardo Boll, que además hoy día nos trae un tema muy potente que se amarra, se liga a la crisis migratoria que se vive en el sur de nuestro país. Hoy vamos a hablar de las migraciones en el mundo. Ricardo, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo esta mañana en Nativa. Bienvenido, como siempre. Buenos días, Carlos. Buenos días con todos. Muy bien, comencemos. ¿Cuáles son las causas de las migraciones desde tu perspectiva, Ricardo? Bueno, las causas son múltiples, ¿no? Primero podríamos hacer como una clasificación de las migraciones, pero además a veces pensamos que las migraciones, las grandes migraciones en la historia de la humanidad son algo lejano. Entonces podríamos de repente empezar con podríamos empezar de hecho un poquito con la bibliografía, digamos, de la información actual. Yo les recomendaría dos documentos. El primero es un documento sobre las migraciones en el mundo, que es bastante reciente, que es de la Oficina Internacional de las Migraciones en el Mundo, que pertenece a las Naciones Unidas, me parece. Y el otro, nuestro mejor amigo, como le digo siempre a mis alumnos, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que tiene una serie de estudios a través de los censos, pero también otros documentos. Y este específicamente nos habla de las migraciones desde los años 90 hasta el año 2018. Es decir, las migraciones recientes, digamos, ¿no? Aquí vamos a encontrar estadísticas, gráficos. Esto va a ser muy útil para las escuelas, para las personas interesadas. Y nos va a permitir entender y también tomar decisiones. Ahora, la siguiente sí, vamos con eso, te preguntaba. Acá estaban las causas. Exacto. Bueno, empecemos con los tipos, ¿no? Dale. Hay varios tipos de migraciones, no todas son iguales, ¿no? Primero tenemos una clasificación por su temporalidad. Hay lo que podríamos llamar como migraciones pendulares. Hay gente que va y vuelve, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Europa es muy común, y en el Perú también, el temporero, ¿no? Entonces hay gente que va a trabajar a otro valle durante la época de cosecha y luego regresa, claro, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con africanos que cruzan al sur de Europa para trabajar en los campos, en las cosechas, y luego vuelven. Entonces esto es una especie de migración temporal. Okay. Pasa también con estudiantes universitarios que, por ejemplo, viajan a hacer maestrías, gente que va a tener prácticas afuera, etc. Y lo que sí sucede es que a veces la gente, eso es parte del proceso migratorio, la gente dice, bueno, voy a hacer un esfuerzo un tiempo, por ejemplo, los peruanos que viajaron a Japón en los años 90, tal vez recordemos, seguramente incluso podríamos tener casos cercanos, y al final se casan, se quedan. Entonces, en principio pensaron que era un tiempo y luego es permanente. La otra es por sus causas, claro, ¿no? Que son muy interesantes porque algunas son voluntarias. O sea, tú sueñas con estudiar arte y te dices, me voy a vivir a Italia, ¿no? O te gusta la música y haces lo mismo. O dices, en un viaje, este es el lugar donde pertenezco, te quedas a vivir. Pero las otras son forzadas. Ahora, las forzadas, digamos, son forzadas por situaciones complejas en los lugares que terminan expeliendo población. Por ejemplo, pobreza, desastres naturales. ¿Qué otras causas pueden haber? Por ejemplo, temas políticos también, ¿no? Ha habido una serie de migraciones a lo largo de la historia causada por problemas políticos o violencia, como también pasó en el Perú. Y luego por el destino de las migraciones. Entonces tenemos migraciones internas, como sucede en el Perú. Tal vez recordemos justamente en la pandemia a toda esta población que salió de Lima y que regresó al mundo rural, a la provincia, incluso caminando, ¿no? Que fue una cosa dramática, ¿no? Y luego tenemos las internacionales, ¿no? Las que suceden entre diferentes países. Entonces las migraciones son múltiples y tenemos que entender qué es lo que está pasando en las fronteras con esta población para recién poder tomar decisiones, ¿no? Entonces mi intención hoy día es trabajar un poco este tema. Y las migraciones inicialmente que dieron forma, originaron grandes movimientos migratorios en el mundo, son muy antiguas, Ricardo. Así es. Bueno, yo casi te diría que es casi un solo proceso, ¿no? En la historia de la humanidad. Si pasamos a las próximas, vamos a poder comenzar a ver algunos mapas y el ser humano migra desde que es ser humano o incluso desde antes, ¿no? Claro. Desde que salimos de África, ¿no? O sea, todo este proceso que además es como que mítico, todavía está en investigación, a través de la genética, sabemos que todos salimos de África y que al final todos somos migrantes de alguna manera. En el caso de América también es bien interesante porque hay varias teorías que, ¿no?
de migraciones desde la Polinesia hacia la costa peruana, pero también cruzando el estrecho de Bering. Pero esas son las teorías del poblamiento americano, digamos, exacto, tan antiguas como... Es lo que estudiamos en el colegio y claro, que a veces olvidamos. Este proceso no se ha acabado. Okay. Además, este proceso, digamos, se hizo a pie. Y es muy interesante porque la decisión no es como, bueno, no, ya no me gusta vivir en África, vamos a... ¿No es cierto? No, o sea, son empujados. Y también tiene que ver con una decisión individual, ¿no? El decir, me voy a aventurar a ver qué hay más allá, ¿no? Si vemos la siguiente, vemos justamente los grandes procesos migratorios, digamos, a finales del siglo XX y comienzos del XXI, y claramente podemos ver diferentes zonas en el mundo que reciben tradicionalmente, casi te diría, grandes grupos de población, ¿no? Como Canadá, Estados Unidos, Argentina, ¿no? Es parte de la identidad, ¿no? Ser un país de migrantes. Australia, por ejemplo, que tiene una población migrante hoy de 30%. O sea, 1 de cada 3 australianos es un migrante, ¿no? Y sin embargo no representa, digamos, un serio conflicto. El sur de África o, por ejemplo, la península arábiga, ¿no? Que recibe trabajadores a veces en condiciones muy duras. Y, por supuesto, Europa, que es como el lugar soñado para las migraciones, ¿no? Y dime una cosa, Ricardo, el avance de la movilidad y los medios de movilidad generaron una mayor migración, ¿la impulsaron hacia adelante? Por supuesto, ¿no? Desde los barcos, ¿no? O sea, justamente recordemos esta escena del presidente argentino diciendo... Los argentinos llegaron en barco, ¿no? Claro. Y lo corrigieron. No, acá había población antes también. Claro. Pero la identidad de un país a veces está incluso formada a través de los procesos migratorios. La nuestra en el Perú es algo también importante y de la que nos sentimos orgullosos, ¿no? Del aporte de la migración africana, que no siempre fue feliz, digamos. Recordemos que fueron traídos en un sistema de esclavitud, pero también la migración china, la migración japonesa, la propia migración europea, que comenzó como producto de una colonización, ¿no? De una conquista. Si vemos la siguiente... ¿Qué tenemos? España, las migraciones en España, que también es interesante por su cercanía, por ejemplo, con África, ¿no? Así es, porque uno de los temores que a veces aparece, y entre los comentarios que he escuchado en algunas entrevistas, es como no podemos seguir recibiendo esta población porque nos va a afectar en términos de identidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, estas son las poblaciones en Europa el día de hoy, ¿no? Y podemos ver la fuerza que tiene la población, por ejemplo, marroquí, ¿no? Claro. Tenemos casi 1 millón de personas de Marruecos viviendo, y en algunas comunidades autónomas o en algunas provincias la presencia es muy fuerte. Lo mismo pasa con Rumanía, ¿no? Rumanía, desde el año 2000, expulsó una gran cantidad de gente, digamos, no como una decisión política, pero como situaciones complejas en el país, y por la cercanía con la lengua, España terminó recibiendo una gran población rumana, ¿no? Claro. También latinoamericanos, chinos, ¿no? Entonces es todavía un país que más bien sufre hoy día y que invita a la migración porque la necesita, ¿no? Y nos olvidamos que el rumano es una lengua latina, por lo tanto encuentra en España un espacio ideal, digamos, ¿no? Así es. Interesante. Continúa, Ricardo, por favor. Vemos la siguiente, por favor. Que tiene que ver con la migración venezolana, ¿puede ser? Así es, ¿no? La migración venezolana podría casi considerarse como una de las migraciones míticas para la historia futura, ¿no? Okay. Recordemos que muchos de estos venezolanos han llegado caminando a diferentes países. Si ustedes googlean, ¿no? En Google Maps, y ponen desde Lima o desde Tacna hasta Venezuela, hasta Caracas, van a encontrar 2 principales rutas. Una es atravesando la selva y la otra es por la costa, que implica subir hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar, al menos en 3 oportunidades, en Ecuador y en Colombia. Y son 1.000 horas caminando. Más de 1.000 horas, creo que son como 1.100 lo que nos dice. Y esto como, o sea, no estás parando ni para dormir, ¿no? Claro. Por supuesto, los tiempos son enormes y la gente está literalmente haciendo esto, ¿no? Y no son caminos amables, te puedes encontrar con cualquier cosa en el camino, Ricardo. Así es, pero además este proceso migratorio, digamos, ha afectado a toda Latinoamérica. Claro. Y de ahí vienen los especialistas que dicen que este conflicto que nosotros tenemos en el sur del Perú tiene que ser
digamos, una oportunidad para hacer un análisis regional. Sí, señor. ¿No? Un análisis que nos permita tomar no solamente decisiones con lo que vamos a hacer con la población que estaba o que está todavía, porque creo que ya más o menos se está resolviendo con un avión que viene de Venezuela, en esta frontera hoy, sino con, digamos, con todo este proceso migratorio que vamos a seguir viviendo. Porque, insisto, los procesos migratorios van a continuar, ¿no? Ok, ahora, Ricardo, si la cantidad de italianos que llegó a Argentina desdibujó o dibujó un país diferente, fueron 50, 100.000 italianos, en el caso peruano son 1.200.000, es decir, el futuro nuestro va a estar sin duda impregnado de esta mezcla y de este mestizaje. Y que además, como te digo, es imparable, ¿no? Tú ves los números de migración en el mundo y nunca bajan, ¿no? Siempre aumentan, aumentan, ¿no? De acuerdo. Luego, veamos, ¿tienes América del Sur de pronto para ver un...? Sí, tengo algunas más, ¿podemos verlas, por favor? A ver, migración internacional y residencia, que puede ser también interesante. Esto también pasa en América Latina, ¿no? Entonces tenemos, digamos, el número de inmigrantes y el número de emigrantes que llegan a diferentes países. Entonces, claro, entre los más importantes está, por supuesto, Argentina, está, por supuesto, Perú, Chile, Colombia, ¿no? Entonces, estos procesos van a continuar, pero así como llega gente, también sale gente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la migración, tenemos que entender que son procesos complejos. Hay peruanos que salen de Perú y hay extranjeros que llegan a Perú. Pongamos un ejemplo emblemático, la Padula, ¿no es cierto? Vivía en Italia y ahora reside en Perú, ¿no? Va a pasar en nuestras familias, ¿no? Chicos que comienzan a estudiar y que salen a estudiar afuera o que tienen oportunidades laborales y dicen yo quiero seguir creciendo. Claro, van y vienen, claro, por supuesto. Pero terminan residiendo en otro país, ¿no? Claro, interesante. ¿Vemos la siguiente? Estos son justamente los números de los que te hablaba, ¿no? A ver. Entonces, en 1970 se calcula que en el mundo había 80 millones de migrantes. Para el año 2020 calculamos que son ya no 80, sino 280 millones. Toma. Entonces, esto es más que la población de todo Brasil. Qué bárbaro. Entonces, y además el migrante, debo decir, está en una situación altamente vulnerable, porque no conoce, digamos, las reglas Así es. ni legales, pero tampoco sociales. Sí. No tiene una red social. Sí. Entonces, por ejemplo, una pareja que tiene un hijo, tienen que trabajar y no tienen con quién dejar el niño. Porque no está la abuela, porque no está la hermana, porque no está la prima, porque no tienen una red social de soporte, ¿no? Entonces, se necesitan políticas que permitan que estas poblaciones se integren lo más rápido posible. Porque lo peor que nos podría pasar, por ejemplo, con este 1 millón de venezolanos que tenemos en el Perú, o 1,5 millones, porque tampoco tenemos los números claros, es que, por ejemplo, estos niños que hoy día tienen 12 años no vayan al colegio. Porque en 5 años, ¿qué va a pasar con este niño que ya tendrá 17? Es un niño que no está formado, es un niño que de repente está lleno de rencor, es un niño que no tiene amigos peruanos, sino que de repente nos ve más bien como una sociedad que los ha maltratado, que los ha ignorado. Sí. La situación contraria sería justamente la deseable. Que los padres puedan ingresar a sus hijos lo más pronto que se pueda en las escuelas, que estas personas sean regularizadas y que paguen impuestos lo más pronto que se pueda, y que estos chicos se integren a la sociedad y que los padres estén agradecidos porque un país los acogió e integró a sus hijos. Totalmente. Y bueno, es claro, hay sociedades mucho más permeables a recibir a los migrantes y hay otras un poco más recelosas o enemigas un poco de los cambios que se pueden generar con esto. Ricardo, nos tenemos que ir. ¿Con qué cerramos? ¿Qué último ejemplo que nos quisieras dejar? A ver, un mapa más, por favor. De repente la última imagen. Bueno, esto es bien interesante. Estos son los desplazamientos por conflictos. Ok. Y podemos ver que pasa en todo el mundo. O sea, este enfoque que tenemos en geografía de un sistema, ¿no? Un sistema territorial en el que todo está conectado, es indispensable, porque a veces pensamos que lo que sucede en otras partes del mundo no nos va a afectar. Claro. Entonces, los conflictos en el mundo nos van a afectar, pero si vemos el siguiente mapa, vamos a ver justamente los desplazamientos por desastres, como por ejemplo el fenómeno del Niño. Por ejemplo. Y podemos ver que incluso son mayores los desplazamientos que por violencia. Ah, mira. Entonces, lo que pasa en otras partes nos va a afectar tarde o temprano. El Perú de alguna manera ha estado un poco aislado, porque no era un país deseado, porque teníamos una economía débil, porque teníamos inflación, porque teníamos violencia,
Pero eso, ahora que hemos resuelto estos problemas, el Perú es un país deseado. Hay gente que dice, puedo llevar una mejor vida en el Perú, y camina hasta acá, llega hasta acá, deja todo literalmente, deja su pasado, deja su propiedad, deja su familia, deja sus amigos, y esto es algo, digamos, casi un capital, porque son gente que está dispuesta a todo, en el mejor o en el peor sentido. ¿Qué haces tú si estás en la frontera? ¿Qué haces tú si estás en una ciudad y durante semanas no has podido conseguir dinero para alimentar a tus hijos? No, claro. Entonces, el Estado, no solamente por una cuestión humanitaria, tiene que colaborar con estas personas, sino por términos prácticos. O sea, no hacerlo es casi hacerse un autogol. Muy bien. Ricardo, muy claro y muy interesante además este entender que la migración no es un hecho puntual, aislado, que ha comenzado un día con los ciudadanos venezolanos y terminará mañana. Es un proceso constante, algunas veces más visible, otras menos, pero tan presente en la humanidad como su historia. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Ricardo Boll es geógrafo, es el asesor científico de Nativa Televisión y siempre nos trae estos temas interesantísimos para la conversación, el debate y el intercambio de ideas.